Ja nago pantaila konpartitzen, ezta, Oiane? Vale. Bai, vale, eskerrik asko, Oiane. Egun on, denoi. Buenas tardes, buenos días. No sé cómo estáis, si habéis comido o no habéis comido, pero en cualquier caso voy a dedicaros un rato, unos 45 minutos, a hablar sobre herramientas de medición web. Últimamente, la verdad es que es un tema que está muy en boga. Considero yo que estamos viviendo un momento histórico para la analítica digital porque, bueno, realmente en poco tiempo están cambiando mucho las circunstancias, el escenario se está diversificando y los que nos dedicamos a esto más de 10 años, pues realmente estamos viviendo unos momentos un poco peculiares, ¿no? Yo en mi caso, pues soy Eli García, trabajo en la Universidad de Mondragón y llevo más de 10 años dedicada a la analítica digital y aunque he conocido muchas herramientas, principalmente la herramienta con la que he trabajado y con la que he desarrollado mi carrera y la mayoría de los proyectos en los que he podido colaborar ha sido Google Analytics, que seguro que os suena o incluso habréis podido trabajar con ella. Google Analytics es la herramienta que, digamos, manejado el mercado, por así decirlo, por muchas razones. Evidentemente porque está Google por detrás y Google tiene un peso importante en nuestra sociedad, en el mundo digital y en los últimos años su evolución, su crecimiento, su presencia en el mercado ha aumentado muchísimo. Por supuesto, Google Analytics es una herramienta gratuita, lo que ayuda también a que sea el rey en el mercado y que se haya extendido tanto, ¿no? Es una herramienta muy accesible para cualquiera, porque siendo gratuita con una cuenta de Google, cualquiera puede instalarla en su sitio web y empezar a ver qué pasa, porque al final cuando hablamos de medición en el entorno digital y más en concreto en la web, hablamos de poner una herramienta como puede ser Google Analytics, observando qué es lo que está haciendo la gente que visita nuestra web, ¿no? Para que nosotros luego podamos ver ese comportamiento, entenderlo y sobre eso tomar decisiones y mejorar los contenidos de la web, la usabilidad, la misma arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, al final, son herramientas que nos aportan muchísimo valor en una estrategia digital porque nos ayudan, como decía, a entender cómo se utiliza nuestra web, ¿no? A saber cuánta gente me visita, qué contenidos visita, cuánto tiempo pasa, qué le interesa más, qué le interesa menos, cómo me ha conocido, ¿no? Si ha llegado a mi web porque ha pinchado en un anuncio o ha llegado a mi web porque estaba buscando algo relacionado a lo que yo le ofrezco en Google o porque es un usuario que ya con frecuencia me visita porque conoce muy bien mi marca, ¿no? Son herramientas totalmente necesarias si queremos tener visibilidad, aportar un poquito de luz a lo que está ocurriendo en nuestra web y poner sobre esa luz cifras, ¿no? Saber que me visitan pues 100 personas al día o las que sean. Y todo ese trabajo, la mayoría de nosotros en el mercado lo hemos hecho a través de Google Analytics y es la herramienta con la que más cómodos nos sentimos. De hecho, Google Analytics ha ido evolucionando en el tiempo y ha ido sacando diferentes versiones, ¿no? Se ha ido mejorando a sí misma y la versión con la que más tiempo hemos trabajado es la versión que conocemos como Universal Analytics. Igual también habéis oído hablar de GA3, ¿vale? Google Analytics 3. ¿Por qué? Porque desde hace pues ya 2 años ahora Google sacó una nueva versión a la que llamo Google Analytics 4. Por eso todo lo que conocíamos previo a Google Analytics 4, pues ahora en muchos sitios quizás lo veáis referenciado como Google Analytics 3, ¿no? Que en realidad equivale a Universal Analytics. Y es la interfaz con la que estamos realmente acostumbrados a trabajar. Sabemos manejarnos en los informes que nos ofrece Universal Analytics. Ahora mismo lo que os estoy compartiendo con vosotros es la página principal
de Universal Analytics, donde puedo ver la evolución de mi tráfico, cuánta gente me ha visitado, cuánto tiempo me ha dedicado, cuántas páginas ha visto de media en la visita, de dónde vienen geográficamente esos usuarios. Y en este menú lateral que veis, pues es donde nos hemos ido manejando, algunos mejor, otros peor, ¿vale? En los últimos años, pero recientemente, esta semana, Google ya ha anunciado que a partir del 1 de julio, perdón, del 2023, esta versión que tanto conocemos, que tan amigable se nos hace ya después de experimentarla durante tanto tiempo, pues va a dejar de existir, por así decirlo. Google va a dejar de mantener esta versión para ya mantener única y exclusivamente solo la versión 4, ¿vale? Google Analytics 4, con lo cual esto nos ha hecho ponernos las pilas, por así decirlo, porque nos queda, bueno, no llega a 15 meses para hacer el salto de Universal Analytics a Google Analytics 4. Y este salto, pues es un salto que requiere de alguna manera un esfuerzo porque las dos versiones, digamos que no utilizan el mismo esquema de medición, ¿vale? No hay un botón que te pase de Google Analytics 3 a Google Analytics 4 así tal cual y puedas seguir funcionando con la nueva versión, sino que hay un impasse en el medio en el que tenemos que volver a configurar una serie de cosas, tenemos que volver a configurar nuestra analítica para que Google Analytics 4 realmente nos aporte todo el valor que nos aporta hasta ahora Universal Analytics. Y ahora mismo nos encontramos en este impasse porque si no has empezado este recorrido de ir migrando poco a poco, haciendo todas esas configuraciones nuevas para ir dando el salto a Google Analytics 4, pues de alguna manera estamos ya en la cuenta atrás, ¿no? Y todos nos vamos a tener que poner las pilas, coger nuestra analítica y darle una pensada y ver cómo vamos a elaborar esa migración, ese salto de la versión 3 a la versión 4. Pero en este impasse en el que nos encontramos, esta sería la interfaz de Google Analytics 4, también tengo que poner sobre la mesa otros hechos muy relevantes que están sucediendo en los últimos meses, ¿no? Desde el inicio de año, de este 2022, pues es muy posible que hayáis empezado a ver noticias de que Google Analytics es ilegal en Europa, ¿vale? De hecho, tanto Austria como Francia de alguna manera ya han manifestado de forma legal que no van a aceptar el uso de Google Analytics en estos países, ¿vale? Detrás de todo esto, lo que hay es la protección de datos, ¿vale? Realmente Google Analytics lo que está haciendo es observar a los usuarios que navegan por nuestra web, los monitoriza y toda esta información la envía a servidores de Estados Unidos para que allí se analice y de alguna manera se basan en las normas de protección de datos que tiene Estados Unidos, que no son tan rígidas como las de España, como las de Europa, perdón. En este sentido, Europa quiere poner sobre la mesa que cualquier herramienta que se utilice en Europa tiene que respetar la normativa, la privacidad de datos dictada en Europa y, por tanto, pues Google Analytics, en el tratamiento que hace de nuestros datos, en los datos que se envían desde Europa a los servidores de Estados Unidos, viaja información sensible que identifican a los usuarios que están navegando en sus casas, visitando nuestros contenidos y por tanto esta comunicación de datos, este salto, este envío de datos de Europa hacia Estados Unidos para que allí no se trate con la misma rigidez, por así decirlo, Europa no lo ha aceptado y ya empezamos a oír cada vez más este mensaje de que Google Analytics es o va a ser ilegal en Europa. Con lo cual, nos encontramos en un paradigma, como decía, bastante peculiar para los que nos dedicamos a la analítica y trabajamos con este tipo de herramientas, porque por un lado, la herramienta con la que hemos venido trabajando todo este tiempo ha dado un salto muy grande a la versión GA4, que es la que estáis viendo ahora en pantalla, y nos supone
ponernos las pilas para empezar a funcionar al 100% con GA4, ¿vale? Dejar en la versión 3, saltar a la 4 no es un paso trivial, requiere un esfuerzo y estábamos en ese proceso cuando además ahora pues nos vamos a tener que plantear en cierto modo si realmente vamos a poder seguir trabajando con Google Analytics, porque si Google Analytics sigue sin respetar la privacidad de datos que exige Europa, pues es probable que sea una herramienta que realmente se considere ilegal y no podamos utilizar. Con lo cual, ahora mismo, pues muchos nos estamos planteando qué hacer, ¿no? Invertir esfuerzos en pasar a GA4 porque tengo hasta julio del 2023 para hacerlo, lo que en ese momento ya todo lo que tengo hasta ahora no me va a servir y en este impasse también decidir si me voy a quedar con Google Analytics o ya aprovecho y ya que tengo que rehacer en cierto modo mi analítica, pues aprovecho, como decía, para dar el salto a otra herramienta. Y en este impasse es donde estamos casi todos los que trabajamos con datos en torno al comportamiento de usuarios en nuestra web. Bien es cierto, y esto ya es una opinión personal, a mí me resulta un poco violento pensar que Google Analytics va a desaparecer, ¿no? Que Google no se va a poner las pilas y que va a dejar todo el mercado, a dejar de dar servicio a todo el mercado europeo eh, por este motivo, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión personal, como decía, no sé qué opináis vosotros, no sé en qué punto estáis, ni siquiera sé si sois conscientes de la situación en la que nos encontramos, porque ya os digo, o sea, al final la ilegalidad de Analytics es algo que venimos oyendo desde el principio de años, así pues bueno, vamos oyendo pequeñas noticias y se va generando ruido y nos va entrando un poquito el miedo en el cuerpo. Y por otro lado, pues esta semana Google nos ha dicho el tiempo que nos queda para dar el salto a GA4 y no quedarnos en la estacada. Y bueno, si habéis podido reflexionar sobre eso, me imagino que estáis en esa disyuntiva de pensar, decidir qué hacer. La verdad es que probablemente muchos no os habéis planteado si existen incluso alternativas a Google Analytics y la verdad es que sí las hay, las ha habido siempre. No es que ahora salgan como champiñones, que también, porque ahora es un buen momento para otras herramientas que dan servicios similares a Google Analytics puedan posicionarse en el mercado y que los usuarios sepan que existen y que pueden ser una alternativa para conocer cómo se está comportando el usuario en su sitio web. Y nosotros tenemos la responsabilidad de conocer un poco cuál es el abanico de alternativas que tenemos al alcance para, en este momento de impasse, tomar una decisión válida para vuestros negocios, ¿no? Válida para vuestras webs. Y sí que es cierto que si empezáis a buscar en Google información sobre qué alternativas hay a Google Analytics, veréis cómo todas estas herramientas que sí son alternativas a Google Analytics están haciendo una campaña importante para darse a conocer, para posicionarse en el mercado, ¿no? De hecho, me llamó la atención encontrar esta web que es isgoogleanalyticsilegal.com, donde realmente de forma bastante directa pues nos van remarcando este mensaje de que, pues, de que, bueno, de que es muy posible de que Google Analytics sea ilegal en tu país y que tienes que hacer algo, ¿no? De hecho, aquí te ofrecen una llamada a la acción para que veas alternativas, ¿no? Porque a verlas, haylas. Esta en concreto, esta web la ha desarrollado PostHoc y que es una herramienta de analítica digital que además ha hecho una especie de benchmarking en el que nos va indicando qué herramientas sirven de alternativa a Google Analytics y qué nos ofrece cada una de ellas, ¿vale? Porque hay alternativas muy simples, muy sencillas, al alcance de cualquiera y hay alternativas que ofrecen todo el potencial de Google Analytics. Yo en concreto hoy quiero traeros sobre la mesa dos herramientas concretas, ¿vale? Luego vamos a ver un poquito más en detalle. Una es Plausible, quizás habéis oído hablar de ella, no lo sé. Es una herramienta muy sencilla con una interfaz muy simple de entender y de hecho esto es su argumento de venta de alguna manera porque de hecho
Quizás, mira, la ponemos ya porque la tengo aquí preparada, bueno, medio preparada por lo que veo, ¿vale? Me ha dado aquí error. Plausible, vale, pues no sé qué es lo que ha... Sí, no es error de mi conexión lo que estoy viendo. Pues sí, pues ya lo siento porque quería realmente enseñaros esa herramienta porque es una interfaz muy, muy sencilla y claro, muchos en este momento en el que tenéis que decidir qué herramienta utilizar, de algún modo es buen momento para reflexionar en qué medida, hasta qué punto le sacabais provecho a Google Analytics, ¿vale? Google Analytics es una herramienta muy potente con muchísima información, con muchísimos informes que realmente tiene una curva de aprendizaje en el que hay que poner cierto esfuerzo al principio para saberte manejar y sacarle un partido óptimo, pero que realmente cuando das ese paso, luego es una herramienta que te da tanta información y te ayuda tanto en la toma de decisiones y en mejorar tu estrategia web que merece la pena, ¿no? Pero hay muchos de vosotros os limitáis de algún modo a ver simplemente cuánta gente os ha visitado y qué contenidos ha visto, ¿no? Pues para hacer esas consultas, digamos, más sencillas, sin querer profundizar más allá en el comportamiento de los usuarios, existen herramientas como Plausible, a ver si consigo arrancarla luego, a ver si consigo que funcione, aunque no está en mis manos, pero esta herramienta tiene una interfaz tremendamente sencilla para no complicarnos y no perdernos y no sentir esa sensación de estoy abrumada con todo lo que me ofrece Google, Google Analytics, ¿vale? Y además ahora tengo que dar el salto. Si no entendía lo que tenía, ahora además tengo que dar el salto y aprender otra nueva versión. Para ese tipo de perfiles existen alternativas sencillas que os pueden aportar esa luz, pequeña luz que necesitáis o la que realmente le sacáis partido en vuestro día a día y por eso traía sobre la mesa plausible, ¿vale? Como una alternativa. Por otro lado, quiere poner sobre la mesa otra alternativa más compleja, digamos que a la par de Google Analytics, a la par del potencial de Google Analytics, que es Matomo. Matomo Analytics. No sé si habéis oído hablar de Matomo Analytics, pero digamos que es una herramienta que se postula a ser un competidor al mismo nivel que Google Analytics, ¿vale? Así que esos dos niveles eran los que quería yo presentaros hoy, pero antes de eso me gustaría reflexionar junto con vosotros sobre el uso que hacéis de las herramientas, ya sea Google Analytics o cualquier otra de medición web. Muchas veces nos dedicamos a coleccionar números, ¿no? A saber simplemente cuánta gente me visita, cuánto tiempo ha pasado y a centrarme solo en las cifras, ¿no? Sin intentar ver qué es lo que me quieren decir esas cifras, ¿no? Sin intentar ir más allá, en profundizar en lo que me están contando esos números. Que cogidos así, aislados, pues pueden aportar cierto valor, pero que si realmente intento profundizar e intento ir más allá del mero número, pues en esa transformación del número hacia dato, pues ese dato realmente es el que me va a aportar valor y al que yo le tengo que dedicar eh, mi esfuerzo a conseguirlo para que realmente cualquier herramienta de analítica me aporte valor, ¿vale? Sé que muchos os centráis en Google Analytics en lo que los analistas llamamos vanity metrics o métricas vanidosas, ¿no? Métricas que lo único que nos hacen es ayudar a mostrar músculo. Me refiero a que, por ejemplo, todos entendemos que no es lo mismo tener 100 visitas al mes que 1 millón de visitas al mes, ¿no? Con 1 millón es como que sacas más músculo, como que te sientes más importante porque tienes más gente consumiendo tus contenidos, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá, quizás
esas 100 visitas mensuales aportan más valor a tu negocio que el millón mensual que te puede venir, que simplemente estás salseando por tus contenidos, pero jamás se aventura a contactar contigo, a generar negocio, en definitiva, ¿vale? Con lo cual, muchas veces nos obsesionamos en cierto modo en ver cuánta gente me visita, cuánto tiempo pasa y qué páginas son las más consumidas, sin interpretar la calidad del tráfico, sin querer ir un poquito más allá y ver si realmente esos 100 o 100.000, los que sean, da igual, son usuarios que aportan valor a mi negocio y por tanto me están generando tráfico de calidad. Para mí esta es una de las principales reflexiones que tenemos que hacer cuando queremos abordar un proyecto de analítica digital de una forma efectiva y garantizando que les sirva al negocio, y muchas veces se nos olvida, ¿no? Por eso no quiero que simplemente os quedéis con poder dar el salto a una herramienta sencilla, una interfaz sencilla que solo me diga 4 cosas para no abrumarme, sino que debería de reflexionar y aprovechar este momento tan especial en la historia de la analítica para reflexionar cómo va a ser mi relación con la analítica a partir de ahora, ¿no? Y cómo va a ser la relación con mi herramienta de analítica a partir de ahora. Dejando esta reflexión sobre la mesa, que para mí es la más importante y la que te va a llevar a elaborar un plan de medición, a decir, vale, yo tengo una web por un motivo. Mi web existe porque yo quiero, más allá de tener presencia en Internet, lo que quiero es que esa presencia me ayude a generar negocio. Yo quiero que la gente contacte conmigo, yo quiero que la gente se descargue mi catálogo, yo quiero que la gente me haga solicitudes o me pida presupuestos o venga, conozca dónde estoy y venga a visitarme físicamente a mi negocio o donde sea, ¿vale? Al final, si tú partes de responder a esta pregunta, el por qué tengo una web, para qué tengo una web, qué espero de alguien que visita mi web. Y partiendo de esta pregunta y contestándola, si conseguimos ver claramente que lo que yo espero de mi web es conseguir contactos, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es, elija la herramienta que elija, utilizarla para ver si realmente la gente que está viniendo a visitar mi web me está dejando su contacto o me está pidiendo que yo le contacte. Porque esos serán los que están aportando valor a mi negocio y esos serán los que determinen si mi tráfico es de calidad o no lo es, ¿vale? Con lo cual, si yo parto de las necesidades de mi negocio, cojo la herramienta, la que sea, la pongo al servicio del negocio para que me dé indicadores relacionados con la calidad de mi tráfico, al final cualquier herramienta va a estar orientada a servirme, ¿vale? Va a estar orientada a darme un servicio al que yo le voy a sacar mucho rendimiento porque gracias a la información que me ofrece, gracias a esas cifras que yo veo en los informes, voy a poder transformar las cifras en datos y con esos datos voy a poder mejorar mi estrategia en torno a la web, ¿vale? Y esto para mí es la reflexión más importante que debemos de hacer antes de dirigirnos a la herramienta que creamos que más nos va a servir. Aún así, como sé que queréis alternativas y sé que queréis ver sobre la mesa opciones, en esta presentación os he puesto pues, diferentes enlaces a diferentes herramientas. PostHot es la que os he mostrado antes, que es la que ha hecho esa landing para posicionarse ante la ilegalidad de Analytics y ofrecer alternativas, entre ellas la suya, por supuesto, pero no es la única. Digamos que aquí os voy a dejar un montón de herramientas para que luego podáis ver la presentación tranquilamente y podáis entrar a estos enlaces y podráis salsear y así conociendo diferentes herramientas tengáis información sobre la mesa sobre si vais a dar el salto de Analytics a otra, pues podéis dar el salto de una forma ordenada y con criterio, ¿vale? Bueno, os voy a dejar luego esta presentación para que veáis. Muchas de ellas apuestan por la simplicidad en los datos, en los informes, abogando a que Analytics es una herramienta difícil de manejarse en ella por la tal cantidad de informes que tiene. Que es verdad que Google Analytics 4 a día de hoy es muchísimo más simple que lo que conocemos de Universal Analytics. Y otra característica importante a tener en cuenta y que muchas de estas herramientas
la utilizan como argumento de venta es el precio, ¿vale? Algunas de estas son gratuitas, algunas son gratuitas hasta cierto volumen de datos. Si tenéis poco volumen de datos, pues puede que podáis optar a herramientas gratuitas. Cuanto más tráfico mueva vuestra web, pues quizás ese coste cero empezaría a tener cierto coste, ¿vale? Y luego hay otra característica importante que tenéis que tener en cuenta, bueno, sigo pasando para que veáis más opciones. Otra característica importante que tenéis que tener en cuenta es si la aplicación es autoinstalable, es decir, si necesitas un servidor para instalarte la aplicación y desde ahí manejar tú tus datos, con lo cual todo el tema de privacidad ya te lo saltas porque tus datos no viajan a ningún servidor de terceros, tus datos están en tu propio servidor. También te implica pues tener que mantener ese servidor, etcétera, ¿vale? Pero proteges la información y ya no estarías utilizando nada que pueda llegar a considerarse ilegal. Y esto, por supuesto, es gratuito, ¿vale? Muchas de las herramientas, la descarga de la herramienta en sí para que tú te la instales es gratuita y luego ya el mantenimiento y la gestión la haces tú mismo. Y por otro lado está las soluciones en la nube. Es decir, tú no te tienes que encargar de instalar nada ni de mantener nada, pero evidentemente como es la propia empresa de la herramienta quien te hace toda esta gestión, pues eso tiene un coste. Y el coste, pues digamos que generalmente depende del volumen de datos. Cuantos más datos manejes, cuanto más datos, más información tenga que manejar la herramienta, mayor coste va a tener, ¿vale? Así que eso es una característica que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir. Si tenemos capacidad de autoinstalarlo nosotros y mantenerlos, de esta forma respetamos la privacidad y además es a coste cero. A coste cero me refiero a la licencia de la herramienta, porque evidentemente mantener un servidor no es gratis, ¿vale? Pero lo que es la herramienta, la licencia sería gratuita. O por el contrario, optar por una solución en la nube que de algún modo el mantenimiento está a manos de la empresa que me ofrece la solución y yo simplemente utilizo la interfaz visual al igual que lo hago ahora mismo con Google Analytics, me conecto desde el navegador y me manejo por los informes que me ofrezca y me olvido de instalaciones, actualizaciones, configuraciones, mantenimiento, etcétera. Vale, pago la cuota que me corresponda en función del volumen de tráfico que yo maneje. ¿Vale? Veis que si os habéis ido fijando un poquito en cómo se vende cada una de estas herramientas, pues muchas de ellas se venden, por supuesto, ahora mismo como la alternativa legal a Google Analytics. Ese es como el argumento de más peso ahora mismo, ¿vale? Soy la alternativa legal a Google Analytics porque respeto la privacidad de los datos, porque mis servidores están en Europa, porque no envío nada a otros continentes, con lo cual respeto toda la normativa, toda la legalidad. Y luego está la parte del precio, ¿no? Es decir, te doy la opción de que te lo instales y entonces no te cobro licencia, pero tú lo mantienes, o te ofrezco una solución en la nube que yo te la mantengo, pero eso tiene un coste en función del volumen de datos que manejes. Y esta en concreto que estamos viendo ahora es Plausible Analytics, es la que os quería enseñar. Voy a probar suerte por si haya podido volver, pero no, parece que no. Vale, voy a probar suerte solamente para que lo pudieseis ver. Vale, ahora sí, aquí sí que está. Vale. Como veis, yo lo que estoy enseñando aquí es es una versión de prueba que cualquiera de vosotros os podéis dar de alta y ya tendríais acceso a trastear por esta herramienta y valorar si realmente os da el servicio que necesitáis. En concreto, Plausible es una herramienta súper sencilla. Veis que visualmente es muy acotada, nada comparado con lo que sentimos cuando entramos a Google Analytics por primera vez, porque ahí hay muchos informes, mucha información, muchas opciones de navegar y eso pues requiere ese coste de aprendizaje inicial. Aquí pues la interfaz es súper sencilla y me ofrece esa información básica para empezar a entender qué comportamiento tienen los usuarios, ¿vale? Es verdad que Plausible luego, en concreto esta herramienta,
se puede configurar más allá para que me dé información mucho más enriquecida, ¿vale? Por ejemplo, si yo en mi sitio web tengo catálogos para que la gente se los pueda descargar y quiero medir si se están descargando o no, pues tendría que hacer una configuración extra dentro de Plausible para poder ver ese dato. Pero esa configuración extra en realidad la tenemos que hacer en casi todas las herramientas si es que nos dan la opción. Así que eh, siempre vamos a tener un punto de partida en las que las herramientas me dan una información mínima y si quiero más, pues voy a tener que currármelo en cierto modo. Y además, lo que os decía antes, si en vez de coleccionar números queremos tener datos para poder explotar esa información y tomar decisiones que favorezcan al negocio, generalmente vamos a tener que hacer un trabajo de configuración de estas herramientas para que más allá de decirme cuánta gente me visita, cuántas páginas se han visto, la tasa de rebote y el tiempo que han pasado, yo pueda ver aquí que se han descargado 100 catálogos o que la gente de Guipúzcoa se descarga catálogos y la gente de Vizcaya no se descarga ningún catálogo, ¿vale? En función de qué indicadores yo necesito, qué información yo necesito obtener para poder valorar si mi web está cumpliendo con los objetivos de negocio, pues en la mayoría de las herramientas voy a tener que hacer un trabajo extra de, de configuración de esas herramientas, ¿vale? Y la otra alternativa, que como os decía antes, mucho más a la par de Google Analytics es Matomo, ¿vale? En el caso de Plausible, lo mismo, la podéis instalar, la mantenéis vosotros, o podéis acceder a la versión cloud, a la versión en la nube, que sería esta que estáis viendo ahora, y os evitaríais esa parte de mantenimiento con el coste de licencia que pudiese tener. Con Matomo ocurre lo mismo, ¿vale? Matomo tiene las dos versiones, te la puedes instalar y tú la mantienes o puedes contratar el servicio cloud, el servicio en la nube, que es el que estáis viendo ahora, que también tenéis un periodo de pruebas de 3 semanas, si no me equivoco, por si la queréis trastear y queréis ver si realmente os aporta valor y comparar ambas herramientas o comparar cualquier otra que os paso en el listado para que os ayude a tomar la decisión que queráis tomar, ¿no? En los próximos meses, teniendo en cuenta que Universal Analytics, que será seguramente la herramienta que estéis usando a día de hoy, el 1 de julio del año que viene dejará de funcionar y que vamos a tener que dar el salto a Google Analytics 4 o alguna otra herramienta, ¿vale? Y esto, como veis, pues ya se parece bastante más a lo que conocemos como Google Analytics, ya tiene un menú lateral bastante más extenso, donde yo puedo ir navegando por diferentes informes que ya vienen hechos en la herramienta, que por supuesto yo luego puedo generar mis propios informes y puedo manipular esta información para visualizarla de otra manera, pero el punto de partida ya es muchísimo más similar a lo que conocemos hasta ahora que lo que puede ser eh, lo que sentimos cuando entramos a herramientas plausible o similares. Aquí podríamos estar viendo pues desde qué hacen los usuarios dentro de nuestras webs, qué páginas son más vistas, por dónde entran, por dónde salen, qué interacciones hacen dentro de cada página, si realmente se descargan los catálogos o visualizan los vídeos que yo tengo. Pues bueno, un poco toda esta información que aporta valor al análisis porque me ayuda a entender si la gente que me está visitando es de calidad o no, pues la voy a poder encontrar de una manera bastante sencilla y bastante intuitiva para cualquiera que ya esté habituado a manejarse en Google Analytics. Con lo cual, pues sería un salto de algún modo más de igual a igual, ¿no? Cambiamos de herramienta, por supuesto, cambiamos de interfaz, por supuesto, hay una curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero luego las dos me van a ofrecer características, datos similares, con lo cual si me decanto por sustituir Analytics por Matomo, pues cuando le coja el tranquillo a Matomo me voy a encontrar trabajando más o menos con la misma forma de trabajar que he tenido
hasta ahora, ¿vale? Y si este tipo de herramientas os resultan excesivamente grandes porque no le sacáis rendimiento, yo primero reflexionaría sobre realmente qué sería sacarle rendimiento a una herramienta como estas, que no he estado haciendo hasta ahora con Google Analytics, que realmente si lo hubiera hecho me hubiese aportado mucho valor y sobre qué respuestas vaya dando a esas preguntas, pues decidir si quiero seguir en la línea de complejidad de Analytics, Matomo y compañía, o si me quiero aprovechar y dar el salto a algo muchísimo más visual, más sencillo, más fácil de asimilar, en el que me voy a sentir más cómodo o cómoda y de ahí pues luego ya veré cómo voy evolucionando, ¿vale? Yo en la presentación, como os decía, pues os voy a dejar ciertos accesos a herramientas, tanto a las dos que os he mostrado como alternativas. Evidentemente no son las únicas, pero a mí me parecen dos herramientas muy completas. Una para el que quiere algo muy sencillito, pero no quiere meterse en jardines, no quiere tener problemas de legalidad. Incluso si se decanta por la opción en la nube, no quiere que los costes sean muy elevados, ¿vale? Y por otro lado, quien no quiere renunciar a todos los beneficios que le aporta Google Analytics porque le saca mucho rendimiento a una configuración de una analítica avanzada y se puede plantear o bien dar el salto a Google Analytics 4, por supuesto, esa siempre es una opción, o probar otras alternativas como Matomo, ¿no? De hecho, yo creo que ahora mismo es momento de probar también, ¿no? De ir configurando y dando el salto a Google Analytics 4, pero en paralelo quizás poner a funcionar alguna otra y ver qué es lo que me ofrece cada una y comparando, habiendo vivido, habiendo probado, habiendo trasteado cada una de ellas, compararlas y tomar una decisión, ¿vale? Más allá de lo que yo os pueda decir o cualquier experto os pueda decir, vosotros ahora tenéis la oportunidad de trastear por vosotros mismos y de realmente valorar valorar qué decisión tomar basándoos en datos, en vuestra propia experiencia y en haber comparado y haber vivido cada herramienta desde dentro. Bueno, aquí os dejo un poco para que veáis internamente cómo son las herramientas y a modo de conclusión, pues a mí sí que me gustaría decir que al final en este impasse en el que nos encontramos, uno, tenemos que tener en cuenta esa parte de ilegalidad de Google Analytics y tenemos que estar como muy pendiente de los pasos que vaya dando Google para dejar de ser ilegal o renunciar al mercado europeo. La verdad es que es lo que os decía antes, a mí me cuesta creer o no quiero creer que Google nos vaya a dejar y de hecho las decisiones que estamos tomando por ahora es ir dando el salto a Google Analytics 4, ir siguiendo en esa línea, pero poder valorar también alternativas, ¿vale? Poder también conocer alternativas de primera mano para ver un poco, pues, para tener una foto mucho más completa y poder tomar una decisión basada en datos, basada en experiencia, que realmente sea una decisión a futuro, ¿vale? Una decisión válida, permanente en el tiempo. Entonces, para tomar esa decisión, para mí lo más importante ahora a tener en cuenta sería cómo me quiero relacionar con la herramienta. ¿Tengo los recursos técnicos suficientes para instalarlo en mis propios servidores y mantenerlo y así evitar cualquier problema con la protección de datos? ¿O voy a desentenderme de esa parte más técnica, voy a optar por soluciones en la nube, como podría ser Google Analytics, pero también la mayoría de las que os he puesto en esta presentación, y valorar pues esa versión en la nube, qué coste tiene para vosotros, ¿vale? Porque es cierto que estamos acostumbrados o mal acostumbrados, no lo sé, a no pagar por Google Analytics. Y ahora el hecho de dar el salto a pagar por la analítica, pues para muchos puede resultar un hándicap. Y luego, por supuesto, pues valorar también si estas herramientas a la que yo pretendo dar el salto, de algún modo, reconocen mi histórico de Google Analytics. Si yo puedo enchufar a la herramienta mi histórico de Google Analytics,
para no perder el hilo, ¿no? Para no perder todo el storytelling. Si yo ya tengo analítica desde hace 6 años, pues ahora, aunque cambie de herramienta, valorar si puedo seguir con todo mi histórico en la misma herramienta para poder valorar a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando eh, el comportamiento de los usuarios en mi sitio web, ¿vale? Así que yo creo que un poco poner sobre la mesa estas cuestiones para que las vayáis contestando y sobre eso vayáis decidiendo qué camino vais a tomar, me parece importante. Que hagáis uso ahora mismo que el resto de alternativas están en esta pelea de posicionarse y nos ofrecen esos periodos de prueba, que hagamos uso de ellos para poder entrar a las herramientas y poder conocerlas por dentro y poder ver cómo nos manejamos y qué es lo que nos aportan y sobre eso tomar la decisión más adecuada para cada uno de nosotros. Así que volviendo al inicio, es verdad que estamos en un momento histórico, en un momento crítico. Vamos a observar cómo se posiciona Google, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Google para ser ilegal o no ser ilegal? Ya tenemos claro que Universal Analytics el 1 de julio del año que viene no va a funcionar, con lo cual si queremos seguir trabajando con Google, tenemos que dar el salto a Google Analytics 4 y si no, pues ya hemos visto alternativas de diferentes niveles con diferentes características que podemos valorar, podemos poner sobre la mesa y con ello pues tomar una decisión que realmente favorezca a nuestro negocio. Entonces es donde nos encontramos y donde seguramente os encontráis muchos de vosotros. Y en este sentido, pues bueno, mi intención era poner sobre la mesa estas cuestiones para que empecéis a reflexionar y cualquier cosa, pues encantada de veros. Sí, básicamente esto es lo mismo que está pasando con Internet Explorer, que tenemos ese mismo problema con la migración. Y que bueno, también esa parte la tenéis igual por otra parte, o sea, las Esa retrocompatibilidades. decisión, ¿no, Iane? ¿Te Sí, eso refieres? es. Sí, al final, bueno, están cambiando un poco el escenario está cambiando y venimos como acostumbrados ya a unas dinámicas y ahora pues tenemos que pararnos, pensar y para mí lo más importante es eso, ¿no? Parar y pensar y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y de empezar a hacer las cosas no por inercia, sino habiendo reflexionado y habiendo dicho lo mejor para mi negocio es quedarme con Google o lo mejor para mi negocio es saltar a esta otra alternativa. Bueno, esperemos que la próxima charla que vayas a darnos ya sea con esto resuelto y podamos ver igual alguna otra alternativa ya funcionando en condiciones y viendo a ver si los datos se han llegado a volcar en la nueva plataforma, que es algo también muy importante, tener un histórico. Eso es muy importante. Por ejemplo, de las herramientas que os he traído, yo he tenido en cuenta, porque alternativas hay muchas, pero he tenido en cuenta las que realmente pueden aportar valor, ¿no? Por ejemplo, Matomo, como digamos que es muy equivalente a Google Analytics, tiene la capacidad de cargar todo el histórico de Analytics, con lo cual cambiarías de interfaz, cambiaría tu relación con la herramienta, pero no perderías tu histórico, que es muy importante, ¿no? Pero aquí también es un poco reflexionar sobre, bueno, hasta ahora sí, yo he tenido ahí Analytics instalado, pero ¿qué caso le he hecho? ¿No? ¿Qué me ha aportado? Y sobre todo, no quedarme con eso, ¿no? Sino decir, ¿qué puedo hacer yo para que Analytics me aporte más? ¿No? Y ver también empezar a poner más en valor la herramienta de analítica digital para que sea un recurso muy válido a la hora de no solo entender cómo se comporta la gente que visita mi web, sino que vayamos un poquito más allá y entendiendo ese comportamiento yo puedo hacer cambios en mi estrategia y en mi web que sean favorables a mi negocio, porque al final, lo que os decía, es verdad que estar en Internet y tener una web cubre esa parte de escaparate, pero no estamos simplemente por escaparate, estamos para generar negocio y tenemos que valorar si lo estamos consiguiendo o no.
Pues nada, encantada de haberte tenido aquí en esta charla y yo por mi parte sí que revisaré las nuevas herramientas. Vale, Oso Yane. mi Pues en esa Esker. revisión, si necesitas cualquier ayuda, aquí estoy. Para el resto, lo mismo. Cualquier planteamiento que os surja, pues si os puedo ayudar, encantada. Es que ricasco, Yane, por la oportunidad de dejarme venir aquí a contar y a poner sobre la mesa esta realidad en la que nos encontramos. Va, mi Esker. Uy.